estilo en el que trata de provocar, instalar temas en la opinión pública por medio de actitudes mucho más profesionales de los que probablemente soporta el mercado. Eso es un hecho. Ahora, ¿cuáles son los incentivos que propone Kaiser en esto? El capitalismo liberal que imperó en Chile abrió oportunidades para que todo el mundo lucrara con todo. ¿Y harto que opinar sobre eso? Interesante. Los escucho para después dar mi opinión. Parta usted. No, aparte. No, las damas primero. Pues. O sea, a ver, yo creo que en parte hay una razón que a mí me hace mucho sentido, que es el exceso en este país de carreras universitarias, que, a ver, parto de la base que todas las personas tienen derecho a acceder a una formación universitaria, tanto desde el punto de vista del acceso propiamente tal, como también desde el punto de vista económico, que se dé las facilidades para aquello. Creo sí que Chile es un país que tiene sobrevalorado la carrera universitaria, que a diferencia de países desarrollados, por ejemplo, las carreras técnicas, profesionales que no necesariamente son universitarias son muy bien valoradas. Hay una falta en ese sentido de personas capacitadas en ese rango y no todo el mundo tiene que ir a la universidad. Yo no planteo, a diferencia de Kaiser, no voy a entrar en la discusión respecto de las capacidades intelectuales de las personas. Pero sí en un tema que hace muchos años, cuando Chile ingresa a la OCDE, uno de los temas que Chile se comprometió a mejorar era precisamente el estándar de formación profesional. Porque acá en Chile, por ejemplo, las carreras tradicionales duran 5 años, debiendo durar en promedio, en otros países desarrollados duran 3. Claro. 3 años. Entonces también eso tiene que ver con la visión de negocio que hay respecto a la educación superior. Desde esa perspectiva, a mí me parece bastante razonable y creo que me hace sentido lo que plantea Kaiser. Claro, él no lo argumenta así, pero en esto de quizás acortar las carreras y también entender y quizás propiciar y fomentar el desarrollo de otras carreras de carácter técnico profesionales en distintas áreas productivas de nuestro país. Eso. Señor. A ver, Kaiser tiene un estilo en el que trata de provocar, instalar temas en la opinión pública por medio de actitudes, ¿cómo decirlo? Para no repetir la palabra. Provocadora. Es que no quería repetir la palabra provocadora, pero ya, está bien. En el fondo pretende provocar. Y eso es un ejercicio intelectual súper válido. El punto está que la provocación, pues, para que sea consistente, tiene que estar fundada en hechos reales. Lo primero es que efectivamente nosotros nos jactamos mucho en los últimos 40 años de que 3 de cada 4 estudiantes de educación superior era primera generación de estudiantes de educación superior en sus familias. O sea, y nos jactamos como sociedad porque efectivamente era una cosa que nos hacía mejor sociedad. Nosotros hacemos siempre la comparación respecto de, por ejemplo, la migración que llega a Chile y siempre hacemos la comparación si efectivamente tienen más años de estudio o menos años de estudio que los nacionales. O sea, yo creo que no hay mayor duda respecto de que efectivamente tener más años de escolaridad y estudios es una cosa positiva. Sea para lo que sea, digamos. Sea para cualquier cosa, es útil. Cosa mucho más útil sería, por supuesto, que los profesionales pudieran trabajar en aquellas áreas en las cuales estudiaron. Claro. Y no tener, como por ejemplo me ha tocado ver, abogados manejando Uber. Que es una cosa trágica, tremenda y horrible. No tengo nada contra Uber, digamos, pero finalmente si tú estuviste dispuesto a estudiar 5 años, dar un examen de grado, formar una oficina de abogados en algún minuto y quebraste tu oficina de abogados y terminaste manejando un Uber, es porque algo malo está pasando dentro del sistema que hace que tengas cerca de 70.000 abogados dando vueltas, o sea, un abogado cada 400 personas. Cuando en la época de mi papá era un abogado por 2.000 personas. O sea, la cosa, efectivamente, hay una cierta saturación de ciertas áreas. Y lo mismo podemos hablar de medicina, podemos hablar de psicología, podemos hablar de... Dentistas, por ejemplo. Dentistas, etc. Hoy día, digamos, hay mucho más... ¿Para qué decir periodistas? Hoy día tenemos todo para que efectivamente podamos, como me imagino él está pensando en el modelo alemán, poder tener un mayor desarrollo de la educación científica, digamos, técnico profesional. Porque en Alemania está lleno de incentivos. En Alemania está lleno de incentivos. ¿Cuáles? ¿Cómo cuáles? Primero, mejor financiamiento. Segundo, hay mejores centros de formación porque finalmente tienen mayor apoyo estatal. La gran parte de los centros de formación técnica que funcionan son mucho más profesionales de los que probablemente soporta el mercado. Eso es un hecho. Ahora, ¿cuáles son los incentivos que propone Kaiser en esto? Es subsidiado por el Estado alemán. Entonces, la educación, el Estado se lo toma, digamos, de una perspectiva distinta. Y Kaiser no está proponiendo esto, está proponiendo lo contrario, digamos, el laissez-faire, digamos, absoluto, basado, digamos, en su lógica de la escuela austríaca, que en el fondo significa que estas cuestiones hay que dejarlas a la única mano del Estado. Entonces, es interesante el debate, porque finalmente pone sobre la mesa cosas que son interesantes, cosas que son necesarias, pero desde mi perspectiva lo hace nuevamente, digamos, desde una perspectiva errada. Mira, yo lo que voy a plantear lo siguiente. Primero, esto es un problema que tenemos endémico en nuestra sociedad hace mucho tiempo. Yo creo que esto partió hace muchísimos años cuando
el capitalismo liberal que imperó en Chile abrió oportunidades para que todo el mundo lucrara con todo. Aquí se lucra con la salud y eso es una realidad. Aquí se lucra con la educación y eso También. es una realidad. Por lo tanto, nosotros no hemos sido capaces de construir un Estado mixto que sea el soporte y que ponga reglas claras. Aquí las reglas no están claras. Por eso quedaron universidades y no pasa nada. Por eso la Universidad Arcis o la Universidad de Valparaíso quebraron y no pasó absolutamente nada y los estudiantes quedaron expuestos a cualquier cosa. Hoy, dado el exceso de oferta de carreras que valen hasta $1.000.000 mensuales, Sí, claro. que es una locura. No, medicina, por ejemplo. No, ingeniería comercial en la universidad Sí. cualquier universidad Sí, vale sí, 800, 900.000 pesos mensuales, cualquier ingeniería. Sí. Y tú tienes secciones con 300 alumnos y tienes 4 secciones por semestre. O sea, tienes 1.200 alumnos para la misma carrera. Oye, con universidades que no tienen fines de lucro. No, pero bueno. Temazo, Entonces, ¿qué temazo. sucede? Cuando a mí me tocó estudiar, y yo sé que aquí se van a empezar a reír mucho, pueden decir viejo, no sé qué, Sí, no sé claro. cuánto. Sí. La exigencia Cuando entra el académica, bachillerato. no de la aptitud académica, la exigencia académica era altísima. Te voy a contar más. Yo saqué el primer lugar en matemáticas en la prueba de aptitud académica y saqué el 6º lugar de Chile ponderado. Mira. Me gané la beca presidente de la República, de hecho, que la doné a un alumno escaso Muy recursos bien. porque mi padre podía financiarme. Muy bien. En esa época la carrera costaba la mitad de lo que cuesta hoy día y solo existían las universidades tradicionales. Es decir, para periodismo había 40 vacantes en la Universidad Católica, Sí, y estaban 50 vacantes en la Universidad de Chile y pare de contar. ¿Qué sería? ¿Ok? Esas eran todas las oportunidades que uno tenía. Estamos hablando de los años 80, ¿no? Es 78. Ya, ok. En esa oportunidad, el promedio Ujú. con el que había entrado el último a la Universidad Católica, el anterior al que yo di la prueba, había sido 727 puntos de un total máximo de 805. Hoy Alto. día es mucho más alto el puntaje de la PES. Sí, claro, porque cambiaron Cambiaron la las. ponderación, claro. Pero yo cuando hablamos de 805, tú para entrar a la universidad tenías que tener un promedio mínimo de 726 puntos y 696 en la Universidad de Chile. Que es el equivalente como a 900 hoy día. más o menos. Yo no quería estudiar en la Universidad de Chile porque estaba muy politizada, era la época donde el pedagógico se caracterizaba por no tener nunca clases. Ujú. Estaba muy politizada esa universidad y quise entrar a la Universidad Católica. Como me fue muy bien en la universidad, en la prueba de estudio académica, yo postulé con 747 puntos y yo dije, estoy listo. Pero ese año cambió y las notas de enseñanza media que equivalían a un 50%. Sí. Y eso a mí me bajó el ponderado, porque yo ponderado en la prueba tuve 797, Ujú. pero saqué 747 y postulé. Quedé en el lugar 100 de la lista de espera. No entré. No entraste. No entré. Y entré a estudiar una ingeniería comercial. Luego me tocó ser profesor en la universidad. Y yo hice clases en varias universidades. Ujú. Y yo me rebelé porque me tocó después, cuando ya existía esta apertura completa, Ujú. en la carrera de publicidad a la cual yo hice clase, ya estaban las universidades privadas, hasta la Universidad de Santiago, que había sido la primera que había hecho la carrera de publicidad, me llama como profesor y yo hice el ramo que se llamaba Taller Agencia, que era el último ramo de la carrera, Taller Agencia, que era un ramo que era el último ramo de la carrera. O sea, tú tienes que aprobar mi ramo para poder dar el examen de grado y hacer el título. Ujú. Cuando yo entraba a clase el primer día, les hacía una prueba de diagnóstico. Yo como en el colegio. No, porque quería saber Pero era como en el colegio. cuánto habían aprendido. Como uno volvía de vacaciones. Era quinto año, quería saber cuánto habían aprendido, quería saber si sabían por lo menos cuáles eran las áreas de una agencia de publicidad. Ujú. Y cuando hacía esa prueba de diagnóstico, yo además, en esa época, en la Universidad de Santiago las notas eran de 0 a 100, yo bajaba 3 puntos por cada falta de ortografía. Muy bien. Porque yo decía, yo no puedo aprobar para que vayan a salir al mercado publicistas, como periodistas, Sin que saber escriben escribir, con faltas claro. de ortografía. No, porque después nosotros nos encontramos con que hay GC en todos los canales de televisión que se escriben con faltas de ortografía. Y los ¿Por vemos qué? a diario. ¿Ah? Y los vemos a diario. Claro. Bueno, eso me costó que me echaran de la carrera. Me echaran porque me dijeron que era muy estricto. Muy estricto, claro.
costaba mucho pasar mi ramo, porque yo era muy estricto. Porque en el fondo yo llegaba y además en el diagnóstico, Bárbara, yo me daba cuenta que no sabía nada. Por lo tanto, yo en un semestre, que son 4 meses de clase, tenía que condensar mucha información para que por lo menos Nivelar un salieran poco, con claro. un poquitito de conocimiento y al menos aprendieran a escribir. Bueno, todo lo que tú estás contando es aún peor hoy día, pero mucho peor. Ya, entonces, ¿a qué voy? Que lo que dice Kaiser, con su forma, en la que podemos no estar de acuerdo o estar de acuerdo, es una realidad de un país donde no está regulado el sistema educativo, donde efectivamente no hay una distribución equitativa. Entonces hoy día tú te das cuenta, como decía alguien en el chat, que un carpintero puede ganar más que un abogado, Profesional, pero o puede ganar Sin más que un duda. doctor. Pero sin duda. Un gaffiter, el gaffiter llega y te dice, mire, esto Hay que sale echar a picar 200 lucas. al Oye, tiro. Un cerrajero, por experiencia lo digo, 80 un lucas. cerrajero, 80.000 pesos solamente por abrir una puerta que quedó. Y además, cascada. como no está tampoco eso delimitado, el tipo viene a tu casa, te mira, dice, pero no vive en Las Condes, Por estoy supuesto. inventando, ¿no? No, yo tengo una historia de eso. Espérate, y dice, yo hoy día tenía que hacer 400 lucas. 400 partito. lucas para un tipo que trabaja 25 días y que se gana 10 palos po, weón, al mes. Claro. Y te cobra La plata 420. no manda- Y te dice, ¿sabe qué más? Por ser usted se lo voy a dejar en 400. Y ya hizo el día. Se acabó el problema. Y Porque resolviste, nadie claro. te regula. ¿Quién te dice cuánto Mira, valen las cosas? ¿Cuánto cuesta vulcanizar un neumático? ¿Pinchaste un neumático? ¿Cuánto te cuesta? 10 lucas. 15 lucas 15. dependiendo del lugar. Yo 10 tengo lucas un dicen lugar ahí ustedes. cerca de tu casa que vale 10. Y te puedo decir de que si uno, No. va un poquito más abajo, en Condel lo hacéis por 8 lucas. Exacto. Y si vais para Pintana, probablemente lo sacáis 5 lucas incluso. Y ahí en la carretera con A mí una vez en una bomba, en una vulcanización que estaba cerca de cerca del Cantagallo, Sí, me cobraron 35. claro. ¿Qué 35. robo? Entonces, no, de verdad, digamos, como uno tampoco es tan tonto, digamos, le dije, oiga, me está cobrando el impuesto a la dehesa. Ah, qué buena el Me impuesto. quedo mirando, sí. Ay, te dice. No, descaradamente, sí. Descaradamente, sí. No, al final me terminaba haciendo una rebaja, me lo dejaron en 25. Wow. O sea, eso es así, digamos. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Y aquí me voy a tomar de la palabra tuya. Las carreras profesionales, los minors que se llaman. Porque hoy día, además, te voy a decir una cosa, Bárbara, como está el mundo, ya no te alcanza con un título minor. Con un Hoy día pregrado, tú- con un pregrado. hasta la un generación nuestra No. varía. Varía. De acá para arriba, digamos, de las generaciones más nuevas, El que no tiene un máster es como que no tuvieras carrera. es como que no tuvieras Sí. carrera. Claro. Las carreras duran 3 años, tal como lo dijiste tú. Acá le ponen una cantidad de relleno. 74 cálculos, 27 macroeconomía, Lleno de 180 ramos. derechos procesales. Lo que antes- Electivos. Exacto, Mucho una cantidad de electivo. electivos. 500 electivos. Y las carreras que eran anuales, que normalmente te alcanzaba el curso en un año, lo dividen en 3 semestres. Claro. Entonces, claro, Estiran más profundizas todavía. más, en Claro. teoría. No, pero ¿sabéis lo que pasa? Yo creo que esta cosa va aún peor por otra razón. Porque además se invirtió la curva de excelencia académica por otra vía. El gran debate que había en los años 60 era el derecho que tenían los alumnos de participar. Tiene un estilo en el que trata de provocar, instalar temas en la opinión pública por medio de actitudes mucho más profesionales de los que probablemente soporta el mercado. Eso es un hecho. Ahora, ¿cuáles son los incentivos que propone Kaiser en El esto? capitalismo liberal que imperó en Chile abrió oportunidades para que todo el mundo lucrara con todo. Ok. Pero hoy día estamos viendo una cosa que es aún peor. Hace 10 años atrás, Mario Correa, fue mi profesor de Derecho Romano, me contaba que en una universidad privada, digamos, que tiene un corte bastante bajo, alguna vez un alumno se le acercó y le dijo, oiga, ¿y por qué no me sube la nota si yo le pago el sueldo? Ya, eso lo había espantado, digamos, y él se burló de la situación con un comentario que probablemente hoy día lo habría espantado, digamos, y que hoy día habría significado que el profesor lo hubieran echado. Pero hoy día estamos en una situación de clientelismo tal, Eso es. clientelismo, Y eso de pasa manera de también en los calificarlo, colegios. en la que los colegios, las universidades, Total. en la que el alumno sabe que la evaluación docente, la evaluación que ellos hacen respecto al profesor, es capaz de producir que si la evaluación es muy baja, bajo 65 o 70%, al alumno, es decir, al profesor, no se le renueve el contrato al semestre siguiente.
sea, está en riesgo su trabajo. O sea, en el fondo, ¿qué es lo que pasa? Yo soy el viejo que raja, el que se dedica a poner malas notas. Tengo un 30% de alumnos que me reprueba porque yo les puso malas notas. Por supuesto, normalmente coincidente con el mismo 30% que reprobé. ¿Qué es lo que va a pasar conmigo como profesor? No me renuevan al semestre siguiente.